¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues mire, ya llegamos al final de la semana y seguimos meditando sobre este tema del GPS. Le comentaba, normalmente empezamos cuando vamos a ir a un lado, le ponemos la dirección a donde vamos. Me encanta que las aplicaciones de GPS tienen la opción para darnos la ruta a pie, para darnos la ruta en coche, para darnos la ruta en transporte urbano. O sea, wow. Y de ahí la ruta nos dice cuál es la manera más rápida y más sencilla para llegar a algún lugar. Y en el momento que nosotros tomamos decisiones de no obedecer esta ruta y de irnos por un camino alterno, en ese momento la aplicación siempre va a decir recalculando ruta y entonces va a generar una nueva ruta basada en las decisiones que tomamos previamente. Y les decía que esto es algo que pasa exactamente igual en nuestra vida espiritual. Dios tiene diseñada una ruta para que lleguemos a la bendición, para que lleguemos a la plenitud, para que lleguemos a la prosperidad, pero nosotros muchas veces tomamos la decisión número uno de no escuchar a Dios, número dos de no obedecerlo y número tres de no transitar la ruta que nos dio. Y siempre llega esa duda, ¿y cómo le hago para escuchar a Dios? Es muy sencillo. Si usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia, pero no agarre su Biblia, cierre los ojos, la abra, ponga el dedo y piense que esa va a ser la respuesta. Dios no habla de esa manera. Dios nos habla acerca de su palabra y una de las cosas que tenemos que hacer es tomarla como parte de nuestra lectura diaria. 1, 2, 3, 10 capítulos al día. Búsquese una versión sencilla. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho la palabra de Dios para todos, que son y que nos ayuda a entender no lo que Dios quiere, sino quién es Dios. Y entonces vamos a entender el porqué de las rutas. Número 2, la oración es muy importante porque Dios nos va a hablar en la oración. Pero el día de hoy le quiero compartir un tip sumamente importante. La Biblia dice en el libro de Proverbios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo en lo personal tengo un equipo de consejeros. Uno de mis consejeros, lamentablemente para mí, acaba de fallecer, pero la verdad es que ha sido uno de los hombres más sabios. Además de mi pastor, tengo un grupo de consejeros a los cuales recurro constantemente en búsqueda de decir, necesito confirmar lo que estoy escuchando de parte de Dios y necesito asegurar de mantenerme en la ruta. Cuando nos mantenemos en la ruta, vamos a llegar muy rápido. Y, y hay veces que, y mire, lo digo y quiero hacer la aclaración, sin ningún afán de juicio, ni mucho menos, pero a mí la verdad es que me duele mucho cuando escucho a las personas que van a misa, porque van en misa y obviamente como cuando vamos a la iglesia cristiana nos salpican para todos, pero el tema de Dios es un tema de intimidad. Entonces no solamente podemos depender de un sacerdote que predica al público en general, o no podemos depender de un pastor que predica al público en general, sino que tenemos que tener una intimidad de cobertura. Y si no lo tenemos en la tierra, difícilmente lo tendremos en el cielo. Y a esto tenemos que aunarle el que nos debemos de rodear de gente sabia que nos va a enseñar cómo y por dónde irnos, pero sumado a lo principal que es la voz de Dios. Y por eso me encanta que el libro de Proverbios, que fue escrito por Salomón, el rey, el hombre por sabiduría, dijo, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Parte de ese GPS espiritual que Dios diseñó para nosotros es el consejo de hombres y mujeres que están alineados a la voz de Dios. Mire, eh, mi querida hermana, porque la considero mi hermana como si fuera de sangre, Julieta Piña, Julieta Ibarra, perdón, ella ha sido una de mis consejeras durante muchos años y ha sido una delicia porque también cuando ella se atora, yo soy su consejero. Y el que seamos consejero uno del otro no nos pone en una posición por arriba o por debajo, sino nos pone en la posición de la misma sintonía espiritual. Y me encanta que cuando recurro a su consejo, ¿sí?, siempre me confirma lo que Dios habla. Hace unos días también le tuve que hablar a mi amiga Pati Suárez, que está allá en Hermosillo, y le dije, necesito 2 minutos de tu atención porque estoy en medio de un conflicto y creo que ya tomé una decisión, pero necesito un consejo y esto era un asunto meramente moral. Y
Y la verdad es que en el momento que uno recibe el consejo, suelta uno las cargas, porque en ese momento deja uno de estar pensando, ¿tomaré la decisión correcta o no? Y entonces entendí que esta era la ruta que Dios había diseñado para que, para que yo caminara, ¿no? Tengo consejeros, tengo muchos consejeros en lo laboral, mi amigo Andrés Fabre, que es un súper consejero, tengo consejeros que están ahí todo el tiempo, y esto es algo que nosotros deberíamos de entender, pero también tenemos que entender que esos consejeros también fueron diseñados por parte de Dios, para que nos orienten, y que todos los consejos, independientemente de quiénes sean, y que todos esos consejos, no importando del tema que sean, siempre van a venir alineados a la palabra de Dios, y cuando nos estén hablando, Dios nos va a estar recordando una parte de su palabra para confirmar que es Él hablándonos por medio de ello. Yo creo que es una gran manera de cerrar el tema esta semana pensando en el GPS espiritual, pensando en que lo que menos deberíamos de permitir en nuestra vida es que el GPS espiritual dijera recalculando ruta, ¿no lo cree? Pues amigos, coméntenme, por favor no dejen de decirme qué les ha parecido, estoy para servirles y gracias por aprender conmigo esta semana, ha sido una gran semana y esta semana he tenido que afinar mi GPS espiritual y es algo que no voy a dejar de hacer y les agradezco por acompañarme en ello. Nos vemos la semana que entra, que Dios les bendiga.